El amor de Sor Juana y la Virreina. Hay que dejar en claro algo. En la historia ha existido gente súper culta. Para la época en la que hablaremos en esta ocasión, que es el virreinato mexicano, aparecieron figuras intelectuales como Sor Juana Inés de la Cruz, que básicamente vivió toda su vida como monja, por lo tanto, vivió una vida de encierro, escribiendo y leyendo libros. Por ello, no sorprende que las figuras más inteligentes son las que tienen menos prejuicios, pues pese a ella haber hecho votos con Dios, no dudó en expresarle su amor a la mismísima virreina María Luisa, a través de diversos textos y poemas. En la actualidad no puede parecer la gran cosa, pero poniéndonos un poco a pensar, no cabe duda que Sor Juana rompió la mayoría de las convenciones de su época, lo cual nos hace darnos cuenta una vez más que la gente, por ser de otra época, no la hace menos ilustrada que una persona de la actualidad. La vez que le dispararon a Andy Warhol. Valery Solanas no tuvo una vida nada fácil. Vivió en la calle, mendigó, cobró a hombres por hablar con ellos, acabó prostituyéndose y para colmo dejó poco rastro de su vida. Era esquizofrénica y terminó llegando a un hospital psiquiátrico. El Manifiesto Sacum, una obra satírica que si se toma a sentido literal hace apología al exterminio de los hombres. Fue publicada en 1967 y es un texto que intenta ofrecer una teoría homóloga a la teoría más famosa de Freud, que es la teoría de la envidia del falo. En este texto dice más o menos lo contrario, enmarcándose dentro de la segunda ola del feminismo de los años 60. Esta obra fue relativamente desconocida hasta que le disparó a Andy Warhol, el más reconocido artista pop. Andy Warhol casi se muere y por ello fue internada en un hospital psiquiátrico por sus ideas y por su intento de homicidio, del cual no se sentía culpable. Le disparó el 3 de junio de 1968 por sentirse utilizada y engañada por el artista. Se supone que estaba enojada porque no quería producirle una obra de teatro. En ese tiempo Valery Solanas tenía 28 años y había participado en una película de Andy Warhol, de esas experimentales que hacía. Pero lo que fue la gota que derramó el vaso fue que Andy Warhol dijo que había perdido el guión que le prestó para que leyera la obra, y ahí fue donde inició el ataque, que debió durar unos 15 minutos en total. Una auténtica película de terror, desde que subió en el ascensor con Warhol hasta que le disparó dentro de la Factory. Y un acto que tuvo grandes consecuencias en la vida de Solanas, en la vida de Andy Warhol y en la evolución del arte. Vinnie Rim y los pantalones de Lincoln. Lavinia Ellen Rim, mejor conocida como Vinnie Rim, fue una escultora estadounidense. Su obra más famosa es la estatua del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos. Vinnie Rim fue galardonada con la comisión por la estatua de mármol Carrara de Lincoln de tamaño completo por votación del Congreso en 1866, teniendo ella en ese entonces 18 años. Así que esta la convierte en la artista más joven y la primera mujer en recibir una comisión como artista del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cómo ganó esta comisión? A través de un busto de Lincoln que había esculpido en un concurso de selección que fue hecho para este propósito, para poder ganar la posibilidad de esculpir a Lincoln en tamaño completo. Pero ya sabemos cómo era ese tiempo. En ese tiempo había oposición por parte de la sociedad de ver a mujeres escultoras, por lo que al enterarse que era mujer, cosa que no especificaba en la convocatoria, en 1879 el Evening Post publicaba a manera satírica de la gente que se quejaba del éxito de nuestra querida escultora con la siguiente frase: pensar en una mujer que tiene en mente las piernas de un hombre estén dentro de pantalones de piedra. Es decir, la gente no podía entender por qué una mujer hacía una escultura de un hombre. Básicamente su trabajo cesaría durante su matrimonio y después de este porque su marido sentía que no era apropiado que su esposa victoriana ganara dinero. Y ella aceptó este trato, no le quedó de otra quién sabe, pero ya no volvió a hacer escultura en su vida. Pasolini y Kubrick fueron asesinados. Pier Paolo Pasolini fue uno de los directores de cine más polémicos del siglo pasado. Películas como Salò, donde mostraba, además de una fuerte crítica política, sugerencias de los desenfrenos de las clases dominantes.
que son los únicos que durante años tuvieron el monopolio no solo del gobierno sino del placer, y sobre todo del placer carnal. Y claro está que el hacer películas así hace que su cine sea muy controversial, desde el primer día de estreno hasta hoy en día. Y esto hizo que a la postre no le faltaran amenazas de muerte, teniendo enemigos que lo consideraban una persona incómoda, hecho que muy posiblemente fue la causa de su asesinato. En 1975 mataron a Pasolini. La autopsia reveló que recibió una paliza inmisericordia, hasta tal punto que la señora que descubrió su cadáver pensó en primer momento que se trataba de un montón de basura en vez de una persona. Como dije, muchos aseguraron, y ya en su tiempo, que lo más probable es que esto haya sido un asesinato político. Una persona de nombre Giuseppe Pelosi fue la única sentenciada y sostuvo siempre que fue porque Pasolini insistía querer acostarse con él, de una forma que no puedo detallar porque harían que no vieras este video como pasó con el iceberg pasado. Pero en fin, esto se quedó como la historia oficial, y los detractores de esta historia oficial lo ven como un mero chivo expiatorio. Lo que aporta pruebas a esta teoría de conspiración es que Pelosi se retractó en 2005, diciendo que estaba amenazado en el momento que hizo su testimonio, y lo que pasó en realidad es que lo habían matado él más otros 3 tipos, dándole una golpiza mortal mientras le llamaban sucio comunista. La verdad de los hechos, a final de cuentas, se lo llevó, y se ve que así seguirá Pasolini a la tumba. Y bueno, como contraste a esta teoría tenemos la de Kubrick, el cual fácilmente podremos decir que es de los cineastas más influyentes del siglo XX, y este se asegura que fue asesinado por su película Ojos Bien Cerrados. Esto, a diferencia de Pasolini, entra más en el terreno de la fantasía y la especulación, ya que incluso se llega a juntar con estas teorías de que él realizó la grabación del viaje a la luna, o que todas sus obras intentan desenmascarar en qué consiste el proyecto MK Ultra. Debido a esto, ciertas personas creen que su muerte se debió a que desenmascaró los secretos de las sectas que rigen el mundo, especialmente por esta escena de la fiesta ocultista, y por ello es que se murió. Las columnas, en la parte, digamos, de masón, qué sé yo, Templo Salomón, como lo quieran interpretar, es parte de eso. De hecho, la parte de arriba del remate es una, como vamos a ver después en otro fotograma, es una alusión al planeta Saturno. Recordemos que toda la película gira en torno a las Saturnalias. Y bueno, personalmente digo, cabe recalcar que para esa época Kubrick ya estaba grande y aparte tenía sobrepeso, y no iba a vivir para siempre. Las únicas personas que afirman esta teoría son pobres diablos mentirosos con empleos mediocres. El expresionismo abstracto como método de control. Esta teoría recalca que la CIA, la agencia de investigación estadounidense, fue la responsable del éxito del movimiento conocido como expresionismo abstracto. Esto se debe a que desde buen tiempo se ha especulado, pero en 1955 antiguos funcionarios estadounidenses confirmaron los rumores que circulaban desde tiempo atrás de que los artistas de este movimiento fueron financiados por la administración norteamericana mediante los servicios secretos de la CIA, con el propósito de convertirlo en un arma ideológica del bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría. Así, convertirían al expresionismo abstracto en una forma de afirmar la creatividad de Occidente, la libertad intelectual y la influencia artística de los Estados Unidos, haciendo ver, por contraste, el arte oficial de los países comunistas, el realismo social soviético, como algo codificado, rígido y cerrado. Esta teoría tiene tanto puntos a favor como puntos en contra. Por ejemplo, Tom Braden, antiguo jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la CIA, declaró en una entrevista: "Pienso que se trata del departamento más importante de la CIA y opino que tuvo un papel determinante durante la Guerra Fría". Igualmente, la historiadora británica Frances Stonor Sanders llegó a afirmar que el expresionismo abstracto no hubiese sido reconocido y celebrado como lo fue sin la ayuda de la CIA. Y bueno, puede que haya sido una realidad que este hecho haya pasado,
Pero esto no quiere decir que el expresionismo abstracto fuese una creación pura y simple de la CIA. Hay muchas personalidades muy diferentes, incluso varios de ellos tenían tendencias comunistas. Y bueno, como diría Michael Kimmelman, que es un crítico del New York Times, la manipulación de la CIA del movimiento del expresionismo abstracto es reduccionista. Él sostiene que difícilmente se podría llegar a este nivel de control, y más hacia los artistas, que básicamente fueron las personas más críticas contra el gobierno en ese tiempo. Y así es como llegamos al fin de esta tercera parte del iceberg del arte y la cultura. Espera la cuarta parte, donde veremos teorías más alocadas aún y datos aún más insólitos, ¿ok?